Y bueno, y como siempre traten de ir siguiendo la materia, ¿sí? Porque después al final cuando tengo el parcial es todo un caos. Así que traten de ir siguiéndola, de ir prestándole atención ahora, de ir sacándose las dudas ahora, que es más fácil que después agarrar todo junto, ¿sí? Este es un consejo de la vida, ¿no? Pero bueno, la procrastinación nos hace otras cosas. Si todo está cargado en el aula virtual, hoy vamos a seguir con el con el tema de números complejos, ¿sí? Aunque no hayan visto la teoría ayer, tampoco, vamos a seguir con eso y vamos a terminar hoy, ¿sí? Con ese tema. Para ya la semana que viene empezar con vectores. Tienen todas las unidades cargadas, así que quien se anime y quiera ir mirando, puede, ¿sí? Adelantarse un poquito. Eh, Tampoco es que tiene la obligación, pero bueno, si lo quieren hacer, seguir, esta es la segunda. Ayer arrancamos con la parte, eh, con la parte práctica. Bueno, estamos, ya se había olvidado. Bueno, estamos entonces, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que me quiera preguntar antes? Así después no nos perdemos. Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando tenemos I a la 1, o sea, elevada a la 1, Ujú. ¿da I simplemente porque es la unidad imaginaria o por otra razón? No, porque cualquier elemento elevado a la 1 da ese mismo elemento. Ok. 100 a la 1 nos da 100. 85 a la 1 nos da 85, ¿sí? ¿Qué es la No, potencia? claro. Es multiplicar ese elemento por el numerito que indica la potencia, es decir, ese número por sí mismo, digamos, ese número una sola vez, no por sí mismo, una vez, ¿sí? Si tengo al cuadrado, significa multiplicar ese número dos veces, no por dos, sino ese número por sí mismo. Tengo al cubo, multiplicarlo tres veces, ¿se entiende? Entonces a la 1 es multiplicarlo una sola vez por sí. ¿Sí? Bien. Ahí va. Ya lo admito. Profe, entonces, ¿cuánto daba el resultado de del ejercicio? Creo que daba cero. No les daba cero. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Sí, a mí me dio 0. ¿Les dio cero? Bien. Bueno, yo voy a cortar ahí el videito. Vamos a ver. Participantes. Acá tengo a alguien en sala de espera, sí, exactamente. Bueno, ¿a todos les dio cero? ¿Pudieron llegar a eso? Bien. Genial. Bueno, entonces nos habíamos quedado, ¿dónde nos habíamos quedado? Por acá, en que tenían que hacer ese ejercicio de tarea, ¿no? Ahí. En que tenían este ejercicio 4 de tarea. ¿Sí? Bueno, todos lo pudieron hacer, me alegro. Tienen, como les digo, más de estos en el apunte, práctico, ¿sí? Y no se queden solo con estos 4 que son muy sencillos, porque por ahí en el parcial aparecen y después no sabemos de dónde salió. Bueno, acá tenemos un ejercicio 5 donde dice dado z igual a 3 por coseno de 40 grados más y por seno de 40, resolver z al cubo en forma trigonométrica y expresar el resultado en forma binómica. ¿Sí? Bueno, no vimos todavía, o mejor dicho, no vieron, o sí, tal vez, las diferentes formas de los números complejos. Entonces, para eso, acá vamos a recordar las operaciones, a ver si lo tengo más acá. Acá está, ese tal cubo, bueno. Las operaciones que tenemos, quiero ver si lo dejo mejor o no. No, acá. Bueno, de nuevo. Como dijimos al principio, podemos tener la forma binómica, la forma cartesiana, la forma trigonométrica de un número complejo,
y cuáles son las operaciones que podemos tener en cada caso, ¿sí? Ya vimos suma, resta, multiplicación y división de números complejos en su forma binómica, ¿sí? Esta sería la forma binómica de un número complejo, cuando tenemos la parte real más la parte imaginaria, ¿sí? La forma cartesiana es cuando tenemos, por ejemplo, las coordenadas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, diríamos z igual a 2,4. Esa sería la forma cartesiana del número complejo. ¿Por qué? Porque nos está indicando las coordenadas en los ejes reales e imaginarios. ¿Se acuerdan que ayer yo les decía que acá vamos a graficar y vamos a decir que en el eje Y tenemos la parte real, en el eje X tenemos la parte real, ¿sí? Acá va a ir el A, y en el eje Y vamos a tener la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, si yo tengo a este número 2 más 4i, voy a escribir, por ejemplo, 1, 2 acá, y 1, 2, 3, 4 sobre el eje Y, y lo que voy a tener es un vector en el primer cuadrante, ¿sí? Más o menos de este tipo, podríamos hacer así. Entonces, este sería mi z, ¿sí? Z, donde las coordenadas son 2 y 4, ¿sí? Y esta sería la forma cartesiana del número complejo, ¿sí? ¿Estamos? La forma binómica, repetimos, es cuando tenemos la y expresada, ¿sí? Como un binomio. ¿Se entiende? 2 más 4i es un binomio. Entonces, esta es nuestra forma binómica. Y ahora vamos a ver la forma trigonométrica, ¿sí? La forma trigonométrica justamente se obtiene aplicando funciones trigonométricas. ¿Cuáles son? Seno, coseno y tangente, ¿sí? Considerando que nuestro número complejo se puede expresar como un vector, y de ahí vamos a sacar el ángulo que forma con el eje siempre positivo de las X, ¿sí? Y cuáles son, obviamente, cuál es su módulo, ¿sí? Entonces, decimos que, por ejemplo, en la forma binómica podemos resolver la potencia, la radicación, ¿sí? También lo podemos, bueno, en la forma binómica podemos resolver la potencia, no la radicación, la potencia, ¿sí? Tratando a este número complejo como un binomio, ¿sí? Pero esto también se puede hacer en la forma trigonométrica y existe una fórmula para eso. Primero, antes de resolver el ejercicio que era z al cubo, lo que vamos a hacer es saber cómo pasamos un número complejo de su forma binómica a la forma trigonométrica, ¿sí? Entonces, para eso vamos a decir que para pasar de la forma binómica a la trigonométrica tenemos que sacar el módulo del número complejo, ¿sí? Este número complejo es, en este caso, 2 más 4i, vamos a sacar cuál es el módulo. ¿Cómo es el módulo de un número complejo? Es este segmento, ¿sí? El segmento, o cuánto mide, digamos, el segmento de mi vector. Entonces, ¿cómo se calcula? Como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b cuadrado, siendo a 2, b 4, en nuestro caso, ¿sí? Como decimos, a es la parte real siempre, b es la parte real que acompaña al número imaginario, porque acuérdense que b también es un número real, ¿sí? Solo que al estar acompañado de un número de la i, nos transforma todo ese término en un término imaginario, ¿sí? Entonces voy a tener a al cuadrado más b al cuadrado, acá no agrego la i, ¿sí? Entonces fíjense que esto sería la raíz de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto nos da raíz de 20, ¿sí? Entonces el módulo de z, el módulo de este vector, es raíz de 20, ¿sí? Lo que mide todo este segmento. ¿Hasta acá estamos? No, yo me perdí. ¿Se perdieron? Bueno, a ver, vamos a... A ver, antes de prestar atención a lo que dice el ejercicio, que acá el ejercicio nos dice, dado un z, resolver z al cubo en forma binómica y trigonométrica, bueno, y el resultado escribirlo, lo que queremos hacer es pasar este número que se encuentra en forma binómica a la forma trigonométrica, ¿sí? Como vimos ayer, tenemos distintas formas de expresar un número complejo. Dijimos forma binómica, forma cartesiana, forma trigonométrica, polar, exponencial, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Distintas formas de expresar el mismo número complejo. Entonces, la forma binómica es esta, cuando se expresa como un binomio. La forma cartesiana es cuando se expresa en dos puntos,
¿sí? Como dos puntos en los ejes cartesianos, ¿sí? A y B. El B es el que siempre está acompañando a la I, ¿sí? Entonces, eje real, eje imaginario. A partir de eso, si yo tengo dos puntos, puedo decir acá tengo un 2, acá tengo el 4, entonces armo un vector. Ese vector es el número complejo. Como ese vector a su vez genera un ángulo, o tiene un ángulo con el eje positivo de las X, este es el eje X siempre, ¿no? Y acá tenemos el eje Y. Entonces, en ese caso, vamos a poder transformar este número complejo en su forma trigonométrica, pasar de la forma binómica a la forma trigonométrica. Para eso, vamos a decir, el número en su forma trigonométrica es igual a el módulo de ese número complejo multiplicado por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. ¿Sí? Esta es la forma trigonométrica de un número complejo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto lo tendrían que haber visto ayer en la teoría, digamos. Sí, O sea que el valor apuntes. el valor del vector es igual al módulo de z, digamos. ¿El módulo de z qué? O sea, el valor del resultante es igual al módulo de z, digamos. Claro, justamente esa es la definición del módulo. ¿Ah? La hipotenusa de un triángulo rectángulo formado por este vector y el eje X e Y. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poner un módulo de z, bueno, así, por el coseno del ángulo, vamos a poner, no, vamos a poner así, vamos a poner P, más, y por el Profe, seno, sí, puede probar escribir las barritas de módulo como la tecla Alt más 124. sí, pero no voy a demorar en eso. Gracias, igual. No voy a demorar demasiado en esto porque esto lo voy a borrar, ¿sí? Y va a quedar solamente lo que esté acá. Entonces, simplemente es para explicar. Entonces, z, como en forma trigonométrica, es el módulo de z por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Entonces, para determinar z en forma trigonométrica, tengo que sacar el módulo de este vector y tengo que sacar el ángulo, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar a eso? Bueno, por la función trigonométrica y justamente por esta gráfica. Entonces decimos que el módulo es igual a el primer término al cuadrado más el segundo al cuadrado, o sea, a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada. Ese es el módulo que coincide con la hipotenusa del triángulo rectángulo, que ustedes ya conocen, ¿sí? O la resultante, como acaban de decir. Eso es el módulo del vector. En este caso nos da raíz de 20. Profe, Y por último, sí, el ángulo siempre se parte de X. Por ejemplo, si te diera el vector en otra parte del eje cartesiano, si te diera, por ejemplo, para los negativos, también se toma desde la X hasta que dé todo el círculo. el ángulo siempre se toma desde el eje positivo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver, en los ejercicios hay otra cuestión. Pero siempre se considera al ángulo desde, digamos, el ángulo que forma el vector con el eje positivo de X, ¿sí? Entonces, si lo tengo en el tercer cuadrante, voy a tener que tomar otro ángulo, pero no se adelanten, ahora vamos a llegar a eso. Entonces, tengo un vector, tengo un ángulo al que llamamos θ, y vamos a sacar que, fíjense, el ángulo que forma el semieje positivo de las abscisas con la semirrecta de origen 0, 0, que pasa por el punto AB. Todo esto quiere decir el ángulo que forma nuestro vector z con el eje positivo de las x, ¿sí? Entonces, para sacar el ángulo, si conocemos que la tangente de θ es b sobre a, de ese triángulo rectángulo que habíamos dibujado antes, entonces θ va a ser el arco tangente de b sobre a, ¿sí? De nuevo, esto es por definición y lo pueden buscar en la teoría, en los apuntes que les dejó la profe, pues yo no voy a entrar ahí porque si no ya doy toda la materia yo.
Entonces, esto viene de ahí, ¿sí? Al que necesite saber de dónde sale la definición, de la función trigonométrica y del triángulo rectángulo. Por lo tanto, sacamos el arco tangente de B sobre A, ¿sí? El arco tangente de 4 sobre 2 me va a dar un ángulo de 63 grados 26 minutos. Acuérdense que cuando ustedes lo trabajan en la calculadora, escriben shift tangente de B sobre A, que en este caso es 4 sobre 2, y tienen que apretar grados, ¿sí? La tecla de grados para que les dé el grado exacto, porque si no les da un número con coma, y no les da el grado exacto, más allá que sea parecido, y trabajamos con otra cosa, ¿sí? Entonces apretamos la tecla de grados y nos da los grados de nuestro ángulo, ¿sí? Entonces después escribimos el número complejo directamente, como el módulo por el coseno de 63 grados 26 minutos, más i por el seno de 63 grados 26 minutos, ¿sí? Entonces esa es la forma de pasar un número en su forma binómica a su forma trigonométrica. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, vamos de nuevo, esto después lo vamos a ver más adelante. Nuestro número complejo está por acá, ¿sí? 2 de x, 4 de y, entonces nuestro ángulo, fíjense que, acá, nuestro ángulo es este, o sea, es menor a 90 grados porque se encuentra en el primer cuadrante, entonces coincide con los que nos acaba de dar el ejercicio, ¿sí? Entonces eso siempre hay que prestar atención. ¿Qué pasa si yo tengo un Z que está por acá, digamos? Tengo este, qué sé yo, Z1, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo una parte real negativa, ¿sí? Porque por algo estamos en la parte negativa de las X, y una parte imaginaria positiva, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi ángulo? ¿Cómo me va a dar el ángulo? El ángulo me tiene que dar de acá hasta acá, ¿sí? Entonces me va a dar mayor a 90 grados. ¿Se entiende? Esa parte. Sí, 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 profe. profe. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo acá? Lo mismo, o sea, voy a trabajar con este ángulo, ¿sí? Entonces, a veces, los términos, porque acuérdense que la función seno y coseno son funciones continuas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y a su vez son funciones periódicas, entonces hay un ángulo donde me da el mismo resultado, por lo tanto yo voy a tener que buscar cuál es el ángulo que corresponde a mi número complejo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en los ejercicios, pero a veces el ángulo no simplemente me lo da el arco tangente, sino que a veces tengo que sumar 180, a veces tengo que sumar 360, ¿sí? Hay que tener cuidado. ¿Estamos? Por eso creo que la pregunta venía del compañero de cómo sacábamos el ángulo. Profe, al pasar de la forma binómica a polar, podemos expresarlo mediante la fórmula de Euler. Sí, la forma polar no se usa demasiado, pero justamente es e elevada al ángulo, ¿sí? Lo pueden dejar así expresado. Simplemente es para cambiar la forma. En realidad no se usa tanto porque no tenemos definidas operaciones, ¿sí? Como si las tenemos para la forma trigonométrica. Entonces, volviendo a esta parte, el ejercicio nos pedía calcular z al cubo, ¿sí? Y expresarlo, dice, el resultado de esta última expresión, escribirlo en la forma binómica, ¿sí? Entonces, tengo un número en su forma binómica, resolver z al cubo en forma binómica y también en forma trigonométrica. Entonces, ¿cómo resolvemos z al cubo en forma binómica? Y como es un binomio, puedo hacer el cubo del binomio, ¿sí? El cubo de este binomio, ¿sí? ¿Cómo era la formulita? ¿Se acuerdan? El primer término al cubo más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 por el primer término por el segundo al cuadrado, más el segundo término al cubo, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí. El cuatrinomio cubo perfecto era, así. Entonces, con esta fórmula, que bueno, para algo está ahí explicada,
podemos resolver este z al cubo, que me va a dar otro número complejo, ¿sí? Entonces, bueno, resolvemos, 2 al cubo nos da 8, 3 por 4i nos da 48i. Todo este término, fíjense que acá tengo el i cuadrado, entonces lo voy a reemplazar por menos 1, ¿sí? Y eso me va a dar un número real, finalmente, y acá el 4 por i al cubo, acuérdense que i al cubo nos daba, ¿cuánto nos daba i al cubo? Menos i. Menos i, Menos uno. exactamente. Entonces acá no me puedo deshacer de la i, ¿sí? Acá me va a quedar la i, que justamente es la que necesito porque si no el número no sería un número complejo. Entonces, resolvemos cada uno de los términos y sumamos lo que podemos con lo que podemos, ¿sí? 8 y 96 y 48 y 64 y. Y finalmente nos queda este número complejo, menos 88 menos 16 por i. Entonces, este z al cubo, que lo resolví en forma binómica, tiene que ser igual a el z al cubo resuelto en forma trigonométrica, ¿sí? O sea, porque estoy haciendo la misma operación con el mismo número, solo que en diferentes formas, ¿sí? En diferentes formas de expresar ese número complejo, pero tiene que ser la misma. Por eso les digo que traten de trabajar con el ángulo más cercano que tengan, porque si no esto puede que no dé igual, ¿sí? Bueno, pero aproximado. Entonces, hasta acá estamos, z al cubo resuelto en forma trigonométrica, en forma binómica, es sencillo, ¿sí? Aplicamos la fórmula y obtenemos el número. Ahora, ¿cómo hacemos para resolverlo en forma trigonométrica? ¿Sí? Primero, como dijimos, pasamos el número de su forma binómica a la forma trigonométrica, sacando el módulo y sacando el ángulo, ¿sí? Y escribiéndolo de esta forma. Z es igual al módulo del vector por paréntesis coseno del ángulo más i por seno del ángulo, ¿sí? Y ahora, como bien dice acá, resolveremos z al cubo, ¿sí? La potencia de un número complejo en su forma trigonométrica tiene una fórmula, ¿sí? Que ustedes se la van a aprender. A ver, ¿dónde está? Esto no lo miren. Esperen que lleguemos. Acá. A ver, no, esta es multiplicación. Ay, pensé que la tenía, ¿por qué no la tengo acá? No. Pero por acá. Bueno, pensé que la había agregado y no la agregué, pero sería esta. Lo voy a escribir acá. Antes. Entonces, para hacer z al cubo en forma trigonométrica, ahora que ya me enseñaron a hacer esto, vamos a escribir el módulo, que en este caso es raíz de 20, ¿sí? Vamos a hacer esto. El módulo tiene que ir elevado al cubo, en este caso, ¿sí? A nuestro número real. ¿Siempre tiene que ir elevado al cubo? No, en este caso porque estoy resolviendo z al cubo, ¿sí? Ah. Cuando yo estoy haciendo z a la n, va a ser z a la n igual al módulo a la n por el coseno de Sn, en este caso es 3, por nuestro ángulo, θ, al que voy a llamar P, para no escribir todo ese ángulo, P más I por el seno de 3P, ¿sí? Todo esto es z al cubo en forma trigonométrica, es decir, vamos a hacerlo más general, vamos a escribirlo general, esto es n, de nuevo, esto es teoría, yo no doy teoría. Entonces, de acá lo tienen que tener conocido, ¿sí? Entonces, z elevado a la n, como en este caso n es igual a 3, voy a escribir z al cubo, es igual al módulo elevado a ese n, es decir, al módulo al cubo, o sea, en este caso va a ser raíz de 20 al cubo, ¿sí? Por el coseno de n por el ángulo, nos va a quedar 3 por 63 grados 26 minutos,
más i por el seno de 3 por 63 grados 26 minutos. ¿Sí? Esta es la fórmula para sacar la potencia de un número complejo, ¿sí? En su forma trigonométrica. Entonces simplemente, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar en la fórmula. Una vez que tengo cuál es el número complejo, ¿sí? En su forma trigonométrica, lo único que hago es, digamos, reemplazar en la fórmula. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Profe, disculpe. Sí. N, o sea, la potencia está multiplicando a todo el paréntesis, o la base está multiplicando el paréntesis. O sea, el Esto paréntesis es- ese, coseno y todo eso, ¿está multiplicando el exponente o la base? Esto es z elevado a la 3, no está multiplicando. El Lo mismo que paréntesis. esto. Z al cubo, elevado al cubo, es igual al módulo elevado al cubo, ¿sí? Por el coseno. El paréntesis multiplica a todo esto. Pero n está elevado acá. Está multiplicando toda la potencia. O sea, está multiplicando el resultado de z elevado a la n. No está multiplicando ni el exponente Raíz de ni 20 tampoco al- la base. Raíz de 20 al cubo es. ¿Sí? Bueno, raíz de 20 al cubo, eso nos da un número bastante horrendo, lo pueden dejar expresado, no importa. Entonces esto nos va a quedar como raíz de 20 al cubo por el coseno de 3 por 63 grados 26 minutos, más i por el seno de 63 grados, más i por el seno de 3 por 63 grados 26 minutos. ¿Sí? Bien, esa es la forma de escribir. Ahí esto me da 190. Entonces nos va a quedar raíz de 20 al cubo por el coseno de 190 más i por el seno de 190. 190 con algo, ¿sí? 190 grados 18 minutos, queda. Estamos, entonces ese sería el z al cubo, ¿sí? Que ustedes van a resolver. Acá creo que no está resuelto porque queda de... Están así como para que hoy... A ver, no está el resultado final. Solamente está este. Entonces, ¿se entiende cómo reemplazamos en la fórmula? Y esto nos va a quedar elevado al cubo, en este caso, porque estoy calculando z al cubo, por el coseno de 3 por el ángulo, más i por el seno de 3 por el ángulo. ¿Sí? Entonces, eso sí se resuelve. ¿Sí? Se resuelve 3 por el ángulo, que nos va a dar 190. Acá lo mismo. Y el z al cubo también se puede resolver, ¿sí? El módulo al cubo. Raíz de 20 al cubo, ¿sí? Se cancelaría en el raíz cuadrada, pero bueno, si no da como un número entero, lo pueden dejar expresado y no pasa nada. Total, no hay que hacer nada con eso por ahora. ¿Sí? Entonces, una vez que tienen el resultado de z al cubo en forma trigonométrica, ¿sí? Fíjense que dice, el resultado de esta última expresión es escribirlo en forma binómica. Entonces tenemos este número elevado al cubo, y lo que hacemos es transformarlo nuevamente a la forma trigonométrica. Ay, chicos, la clase empieza a las 10:30. Si se empiezan a conectar a las 11, a las 12, a las 3 de la tarde, yo no puedo estar admitiendo cada uno y perder tiempo. Ya la clase que viene la voy a cerrar porque es muy molesto. Bueno, sí, ahí está el resultado que pasaban por el chat, exactamente, 190 grados 18 minutos, ¿sí? Bueno, 40 raíz de 5, perfecto. Si lo quieren expresar de ese modo, está bien. Si no, lo dejan expresado como raíz de 20 al cubo, porque total después van a tener que volver a trabajar sobre eso. Entonces, una vez que tenemos ese resultado de z al cubo, lo tengo que volver a pasar a la forma binómica, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para pasarlo a la forma binómica? A ver, ¿a quién se le ocurre? De la forma trigonométrica a la forma binómica. ¿Se multiplica? O sea, se multiplica el ¿Cómo hago R. para sacar A y B? Yo tengo el número en su forma trigonométrica y lo tengo que pasar a la forma binómica. A ver si por acá lo hice. Capaz que no.
¿Cómo haríamos? ¿Alguien vio el teórico? Cric, cric. ¿Nadie? ¿O no? No se Nadie, hace ninguno. simplemente, digamos, calcular el coseno del ángulo, el seno del ángulo y después hacer distributiva y con eso ya daría. Ahí va, exactamente. Ah, bueno. Joya. Calculan el coseno del ángulo. Fíjense que acá tengo el módulo multiplicado por el coseno y por el seno. Entonces, si multiplicamos, a ver, esperen que lleguemos acá. Vamos a calcular este coseno, nos va a dar un valor. Vamos a calcular este seno, nos va a dar otro valor, y multiplicamos distributiva a cada uno por el módulo del vector, y entonces eso nos va a dar el término A más I por el término B. ¿Sí? De ese modo tenemos el número complejo en su forma binómica nuevamente. ¿Sí? Exactamente, se multiplica. Entonces, de esa forma vamos a corroborar si ese número que nos dio recién, ¿sí? Como 40 por raíz de 5, como habían dicho, 40 por raíz de 5, 40 por raíz de 5, por coseno de, a mí me dio 190 grados 18 minutos, ¿sí? Más i por el seno de 190 grados 18 minutos, así. Entonces, multiplican, ¿sí? O resuelven ese número complejo y les tiene que volver a dar este número, menos 88 menos 16i. Aproximado, porque acá están teniendo un coseno de un ángulo que no es exacto, también están trabajando con una raíz que no es exacta, ¿sí? Entonces, aproximadamente les tiene que dar esto. Por eso les decía que traten de trabajar con lo que, digamos, lo más exacto que puedan, no redondeen todo, porque después no les va a dar lo mismo, ¿sí? Porque tienen que corroborar. ¿Se entiende? Que este número z al cubo sea igual al que obtuvimos en forma binómica. Bien, ¿se entendió esto? Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cuál sería, a ver, el resultado en forma binómica? Sería la parte real. Es este. Claro, ajá. ¿Y la otra, la trigonométrica, cómo es el resultado? ¿Es lo que está ahí abajo? Z al cubo, no, z al cubo es lo que acabaron, lo que pasaron los chicos por el chat. Era z al cubo, vamos a ponerlo así. Ah, pero él está preguntando cuál es el resultado en forma trigonométrica. Es lo que está abajo, o sea, el z igual a raíz de 20, ese sería el resultado final. No, este no es el resultado final. Este es el número en Ah, su forma trigonométrica. claro, bueno, eso sería, me refiero al resultado en forma trigonométrica. ¿Eso es lo que estabas preguntando? Me Sí, porque parece me que perdí estaba en la... preguntando el resultado de z al cubo. No, me perdí en la parte de la formulita. ¿Esa fórmula para qué sirve? ¿Qué fórmula? ¿Esta? La aplicar coseno y seno, esa, ajá. Para pasar el número a su forma trigonométrica. A partir de una binómica. Claro, a partir de la Ajá. forma binómica. Ok. Entonces, ahí vuelvo, ¿eh? Esperen un minuto que quiero llegar acá. Resulta más fácil escribir esto así. Ahí vamos. Vamos a decir z elevado a la n va a ser igual, en este caso, a, vamos a escribir todas las fórmulas, al módulo Y para volverlo a la forma binómica solamente hay que aplicar distributiva, profe. solamente aplican la distributiva y multiplican cada término, ¿sí? Solamente eso. Esto va a ser igual a 20, raíz de 20, elevada al cubo, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es nuestro z al cubo. Ahí es 3, no.
esto por el coseno de más I por el seno de 63 grados 26 minutos. ¿Sí? Todo esto va multiplicado por 3. Todo esto va multiplicado por 3. Bien, el resultado, como habían dicho, era 40 por raíz de 5. ¿Les quedaba? No sé qué velocidad. Eso. Por el coseno de 190 grados 18 minutos, más I por el seno de 190 grados 18 minutos. ¿Sí? 4 raíz de 20, profe. ¿Cómo? 4 bar. 4 raíz de 5. 4 raíces. Ahí está, gracias. Bien, entonces, este es el resultado de z al cubo. ¿Sí? Es un número complejo en su forma trigonométrica. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero pasar a la forma binómica, lo que vamos a hacer simplemente es distribuir todo este resultado, o sea, distribuir este término en cada uno de los términos del paréntesis, ¿sí? Para volver a tener el número en su forma binómica. Y esto tiene que coincidir con el resultado que obtuvimos en forma binómica, ¿sí? Como les Profe, digo... ¿y Sí. para graficar solo en forma binómica? ¿O es más fácil Claro. hacerlo en forma binómica? ¿O cómo es el tema para graficar? Para graficar, podemos graficarlo en forma binómica, podemos graficarlo en forma trigonométrica. O sea, nada más, a ver, yo no les voy a estar midiendo el ángulo, ni les voy a estar midiendo el módulo del vector, ¿sí? Obviamente que es más fácil graficar en forma binómica porque tenemos dos coordenadas y simplemente hacemos el punto, buscamos el punto y listo, ¿sí? Pero bueno, a veces tenemos, estaba controlando que esto diera bien, ¿sí? A veces tenemos el número de este modo, ¿sí? Entonces multiplicamos, de nuevo, 4 por raíz de 5 por el coseno de 180 grados 18 minutos me da menos 88, ¿sí? Entonces estaba tratando de confirmar que esto esté bien, menos 88,00 me da, ¿sí? Obviamente que esto no lo escribo, ¿sí? Es más 88. Y después, lo mismo, de nuevo, el módulo al cubo por el seno de 180, sí, perdón, de 190 grados 18 minutos, nos da menos 15,99, ¿sí? Entonces ahí tenemos el menos 16. Bueno, le voy a dejar como menos 15,99 por I, y acá menos 88,00, ¿sí? Esto es el resultado de multiplicar 4 por raíz de 5 por el coseno de 190, más 4 por raíz de 5 por el seno de 190, y fíjense que ahí tenemos la I, que corresponde a esa I. Entonces, ahí vemos que este cálculo es correcto, y nos da lo mismo, ¿sí? De las dos formas, ¿sí? Con el número en su forma binómica o con el número en su forma trigonométrica, ¿sí? Este es z al cubo. ¿Se entendió entonces? Profe, otra pregunta. Sí. En este caso nos dice resolver z a la 3, pero si tenemos Sí. z a la n, el binomio, o sea, 2 más 4i, ¿lo tenemos que elevar también a la n para resolverlo? A ver, z a la n, ¿qué sería n? Necesito un número. ¿Qué sería n, por No, ejemplo? arriba todo. Donde dice dado z... Z, resolver z al cubo, en forma binómica y en forma trigonométrica, o sea, en las dos formas. Si me dice z a la n, ¿qué n? Elegite uno. 4, por ejemplo. ¿Se tiene que hacer 2 más 4i a la cuarta? Claro, 2 más 4i Ok. a la cuarta, que sería igual a 2 más 4i al cuadrado por 2 más 4i al cuadrado.
¿sí? Entonces vas a resolver la multiplicación de dos binomios al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, sí, listo. Porque ¿cómo haríamos z a la cuarta si no tengo una fórmula para z a la cuarta? Entonces voy a hacer 2 más 4i al cuadrado por 2 más 4i al cuadrado. Eso sería z a la cuarta. ¿Sí? Y después lo pasás al número, a la forma trigonométrica, y resolvés de esta forma con la formulita. Acá reemplazás por 4, acá por 4, acá 4, acá 4. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. No sé qué estaban ahí diciendo en el chat. Bueno, espero que se haya entendido ahí. Bueno, listo. Entonces, continuamos. Entonces, es la fórmula para... A ver, acá tenemos una... ¿Qué me fui tan atrás? Bien, esto venía de este ejercicio, ¿sí? Dado z en forma trigonométrica, resolver z al cubo en forma trigonométrica y expresar el resultado en forma binómica. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para resolver este z al cubo, fíjense que yo acá ya tengo el número en su forma trigonométrica. Entonces voy a elevar 3 al cubo, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar esto? A ver, vamos a hacerlo ya que estamos acá. Vamos a hacerlo en vivo. Z al cubo, en este caso, va a ser igual a ¿quién? A 3, ahora lo arreglo, 3 al cubo por el coseno de 3 por 40, más y por el seno de 3 por 40. ¿Sí? Entonces, estamos simplemente reemplazando la fórmula. El número ya lo tengo en su forma trigonométrica, ¿sí? Entonces esto me va a quedar como 9, no, perdón, 3 al cubo es 27, por el coseno de 120, más y por el seno de 120, ¿sí? Entonces así me quedaría el número complejo z al cubo. Y como me dice, expresar el resultado en forma binómica, ¿qué hacemos? 27 por el coseno de 120, ¿no? A ver, ¿cuánto da esto? Pero... Da menos 13,5, profe, según yo. Sí, no lo vamos a expresar así, pero sí. Profe. Da justamente eso. Y 27 por el seno de 120. Ay, pero... Sí, esto ya es más. $23,38. Bien, para eso, para sacar, fíjense que acá tenemos una tablita al final, ¿sí? Donde tenemos el coseno y el seno de distintos ángulos expresados, de distintos ángulos expresados en forma de raíz para tener un número entero, ¿sí? Y no un número decimal. Entonces, el seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. Entonces vamos a escribir 27 por raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Para no escribir el número con coma, porque un número complejo no se escribe con comas, ¿sí? Entonces, vamos a, ¿dónde estoy? No, al anterior. Acá. Vamos a escribir esa raíz de 3 sobre 2, a ver si... raíz de 3 sobre 2, (27 por raíz de 3 sobre 2 por i, ¿sí? Entonces este es nuestro número en su forma binómica, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se entiende cómo se hace para pasar de un número en su forma trigonométrica a la forma binómica?
Sí. Bien. Y acá justamente estamos con... Profe, sí. tengo una duda. En la diapositiva anterior, en la que estábamos al principio, ahí. Ajá. No, en la anterior, en la anterior. En la anterior que era la En donde siguiente. estábamos resolviendo la forma trigonométrica de z al cubo, esa misma. Es 40 raíz de 5, porque si vos haces 4 raíz de 5 por el coseno de 190, no te da menos 88, te da menos 8,8. Bueno, entonces sí era 40 acá al final. Esto es, pues yo esto no lo hice, esto es raíz de 20 al cubo, así que Sí. ahí está. Ahí está eso. Me había quedado con esa duda porque pensé que estaba resolviendo mal con la calculadora. No, ahí está. Esto es raíz de 20 al cubo. Como les digo, no importa si lo dejan así, porque total, lo que me interesa al final es este número, ¿sí? Entonces se puede dejar expresado. Si lo pueden resolver, lo resuelven, pero no existe el número complejo con coma, entonces no agreguen comas, ¿sí? Acá prefiero que lo dejen así expresado y no que me pongan la coma, porque eso está mal, ¿sí? Entonces, ya eso da como un 89, algo. Si ustedes lo resuelven o hacen radicación, sí, está bien eso, dejarlo expresado de otra forma, ¿sí? Pero no con coma. ¿Sí? A ver, esto sería raíz de 20 al cubo. Bien. No sé Profe, ¿por dónde. qué estaría mal Sí, expresarlo como decimal? porque no se expresa como decimal un número complejo. Son definiciones. Es un número entero, que es un módulo, ¿sí? Multiplicado por un ángulo. Es una definición, ¿sí? No es un capricho. Profe, a mí me quedó una duda. Sí. En la, Esto era 40 raíz de 5. Estaba bien el 40 raíz de 5. en Sí, la decime. forma trigonométrica, ¿se multiplica por 3 o solamente se multiplica por 3 para pasarlo otra vez a la binómica? No. A ver, esperen porque estamos confundiendo todo. Vamos a empezar de nuevo. De nuevo, para eso hay que estudiar el teórico y mirar el teórico, ¿sí? Porque si no, va a ser muy difícil. A ver. Yo tengo números, vamos a empezar de nuevo desde ayer. Números complejos que pueden estar en su forma cartesiana, en su forma binómica, en su forma trigonométrica, ¿sí? La forma cartesiana es la que acabamos de demostrar, z igual a b, ¿sí? Como un punto expresado con coordenadas que se escriben en los ejes cartesianos, que se ubican, mejor dicho, en los ejes cartesianos. La forma binómica es a más b por i, ¿sí? Como un binomio, una suma de dos términos. La forma trigonométrica es el módulo del vector por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Esa es la forma trigonométrica de un número complejo, por definición, ¿sí? La forma polar es otra, la forma exponencial es otra, que esa no las vamos a ver en este, creo que no está, no hay ejercicios de eso. Entonces, tenemos distintas formas. ¿Cómo hacemos para pasar de una a la otra? Eso es lo primero que vimos. Después vimos z al cubo. Entonces, primero tenemos que saber cómo hago para pasar de la forma cartesiana a la binómica, de la forma binómica a la trigonométrica, ¿sí? Entonces, no confundamos los tantos. Entonces, lo primero que vimos es, acá, en la siguiente, esto, es cómo pasar de la forma binómica, que en este caso es 2 más 4i, nuestro número complejo, en su forma binómica, cómo hacemos para pasarlo a la forma trigonométrica, ¿sí? Entonces, voy a sacar el módulo del vector como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces voy a decir el término real al cuadrado más el término imaginario al cuadrado, ¿sí? Todo eso raíz cuadrada. Cuando hacemos ese cálculo nos da raíz de 20. Ese es el módulo del vector, ¿sí? Más, multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí? Que forma ese vector con el eje X, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para
obtener el ángulo. El ángulo es igual al arco tangente de B sobre A. De nuevo, por definición del triángulo rectángulo. Entonces, el arco tangente de B sobre A es el arco tangente de 4 sobre 2. ¿Y qué hacemos ahí? Calculamos esto en la calculadora, nos da 63 grados 26 minutos. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Módulo del vector por coseno de tita más i por el seno de tita. Este es el mismo número, 2 más 4i, pero expresado en forma trigonométrica, ¿sí? Entonces, una cosa es nuestro número en forma binómica y cómo hago para pasarlo a la forma trigonométrica, ¿sí? Módulo del vector por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Eso es lo primero. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, como el ejercicio nos pide calcular z al cubo, tanto en su forma binómica como en su forma trigonométrica, lo que tengo que hacer es calcular z al cubo, a partir de la forma binómica y después a partir de la forma trigonométrica. Si el ejercicio nos pide hacerlo de las dos formas, es el mismo número expresado de dos formas, por lo tanto tiene que tener el mismo resultado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Profe. Sí. Entonces, tengo el número en su forma binómica, en la forma trigonométrica. Quiero calcular z al cubo. La fórmula para calcular la potencia de un número en su forma trigonométrica es elevar a ese número a la n, ¿sí? Si esto es n, que puede ser 1, 2, 3, 548, cualquier número real, ¿sí? Lo puedo elevar al número complejo, lo puedo elevar a cualquier número real. Entonces, en este caso n es 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar el módulo al cubo, o sea, el módulo a la 3, y voy a multiplicar al ángulo por ese n, que en este caso es 3. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar como raíz de 20 al cubo por el coseno de 3 por 63 grados 26 minutos, más i por el seno de 3 por 63 grados 26 minutos. Ese 3 aparece porque n es 3, porque me pide calcular z al cubo. Si me pidiera calcular z a la 4, yo acá pondría un 4, y acá pondría un 4, y acá también. ¿Sí? O sea, prestemos atención en lo que estamos haciendo. Z al cubo, entonces voy a elevar todo al cubo y voy a multiplicar el ángulo por 3. ¿Sí? Bien, resuelvo cuánto me da ese módulo, de nuevo. Si no me da un número entero, lo dejo expresado como está. Si lo puedo simplificar o puedo aplicar la radicación o sacar, digamos, la raíz de, el radicando de la raíz, lo hago. Si no, lo dejo expresado, no importa, porque en este caso no necesito que quede más chiquito. Y resuelvo este 3 por 63 grados, que me da 190 grados 18 minutos, ¿sí? Entonces, una vez que tengo este número en forma trigonométrica, que es z al cubo, ¿sí? Como me pide el ejercicio que el resultado lo exprese en forma binómica, lo que tengo que hacer es volver a pasar este número que se encuentra en forma trigonométrica, volver a pasarlo a la forma binómica, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a pasarlo? Multiplico este módulo por el coseno de 190 más este módulo por el seno de 190. Y ahí obtengo los dos términos, ¿sí? De mi número complejo en su forma binómica. ¿Sí? Entonces, de esa forma voy a comprobar si ese resultado que me dio en forma trigonométrica coincide con el z al cubo calculado en forma binómica. ¿Sí? Y ya vimos que sí coincidía. ¿Sí? Porque vimos que multiplicando esto, multiplicando los dos términos, nos daba muy parecido, menos 88,00 y menos 15,99, ¿sí? Que se redondea y queda como número entero. De nuevo, un número en su forma trigonométrica no lleva coma, ¿sí? Son números enteros. Si no tengo un número entero, lo expreso como fracción, digamos, no es que son números enteros, son números reales, pero no se expresan con coma. ¿Por qué? Por definición de números complejos, simplemente, porque es un binomio. ¿Sí? Entonces lo expreso en forma de fracción, si no tengo un número entero, obviamente, porque los reales no son solo números enteros, ¿sí? Pero no se expresan con coma, ni acá, ni acá, ¿sí? Entonces, ¿está claro lo que hicimos recién? Calculamos
pasamos primero un número en forma binómica a su forma trigonométrica mediante calcular el módulo y el ángulo, y después calculamos z al cubo, ¿sí? La potencia de un número en su forma binómica y en su forma trigonométrica. Y vimos que el resultado es el mismo, ¿sí? Antes me preguntaban cómo graficar. Fíjense acá, bueno, este era el resultado anterior, que estaba resuelto acá, el 3 a la n, este que hicimos acá. Fíjense, este número, este ejercicio anterior, z dado z, que está en forma trigonométrica, resolver z al cubo en forma trigonométrica y expresar el resultado en forma binómica, ¿sí? Elevamos z al cubo, entonces ¿qué hicimos? El módulo del vector es 3, lo elevamos al cubo, y el coseno de 40, o sea, al ángulo lo multiplico por 3, no al coseno, sino al ángulo. Coseno de 3 por 40 más y por el seno de 3 por 40. ¿Sí? Entonces eso me da 3 al cubo, me da 27, por coseno de 3 por 40 es 120, más y por seno de 120. ¿Sí? Si yo quiero saber si este número en forma binómica, lo voy a multiplicar 27 por el coseno de 120 más 27 por el seno de 120 por i. ¿Sí? Entonces acá tengo el resultado. Como les digo, no se expresa con coma, entonces pongo 27 medios más 27 por raíz de 3 sobre 2 por i. ¿Sí? Acá falta un por. Ahí. Esto es lo mismo que tenemos en la siguiente diapositiva resuelto, donde acá tenemos la formulita. Esto era lo que se me había perdido antes, porque me pasé de ejercicio, por eso expliqué antes el 6 en vez del 5. Z a la n, fíjense, elevar un número complejo en forma trigonométrica a una potencia n, se usa esta siguiente expresión. Z a la n es igual al módulo a la n por el coseno de n por tita más i por el seno de n por tita. Reemplazando los datos del ejercicio anterior, nos queda esto que acabamos de hacer antes, y para expresarlo en forma binómica, simplemente multiplicamos, ¿sí? Hacemos esta distributiva. Entonces fíjense que acá nos da el coseno de 120, lo reemplazamos por el menos un medio. ¿De dónde sacamos eso? De la tablita que tenemos acá. El coseno de 120 es menos un medio, ¿sí? Entonces volvemos acá, y fíjense que vamos a decir 27, que es el r al cubo, por menos un medio, menos 27 medios, ¿sí? Y después 27 por el seno de 120, volvemos a la tablita y decimos cuál es el seno de 120, raíz de 3 sobre 2. Entonces reemplazamos por raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? 27 por raíz de 3 sobre 2. Y así lo dejamos expresado. Entonces, z es menos 27 medios, la parte real, entonces acá voy a escribir menos 27 medios, ¿sí? Me da 13 y algo. 13,5, voy a 13,5, trazo un punto, y más 27 medios por raíz de 3, bueno, es lo mismo, raíz de 3 sobre 2 era, sí. Entonces, 27 medios por raíz de 3, resuelvo esto y busco cuál es el valor en el eje Y, ¿sí? Y de ahí trazo el vector, ¿sí? Fíjense que escribir un vector en forma, graficar un vector en forma binómica es mucho más fácil que en forma trigonométrica. ¿Este ángulo cuánto tiene que ser? ¿120 o no? No, ¿no será 40? 40. A ver, ¿quién da más? 60. O sea, depende, si estamos graficando el resultado del cubo, son 120. Ajá, ¿y qué estamos graficando? Fíjense que esto, a ver, ¿qué es menos 27 medios más 27 medios por raíz de 3 por i? ¿Qué es este número? Son La los forma puntos en dinámica. X, en Y, en reales y en imaginarios. Coordenadas del punto. ¿Pero qué número es? ¿Es z o es z al cubo? Z. Pero z no El era resultado es 3. z al cubo. Z al cubo. Es z al cubo.
¿sí? Este es el resultado de z al cubo. Entonces, ¿qué pasa? Esta gráfica No es. no es. Y está mal. Cuadrante que debe ser. Esta gráfica es la gráfica de z, del primer número, ¿sí? Fíjense que acá tengo un ángulo de 40 grados, ¿sí? Que en realidad está puesta a modo ilustrativo para que vean cómo graficar un número complejo. No es el resultado de graficar z al cubo. Si yo quiero graficar z al cubo, ¿cómo voy a hacer? Con los 4 cuadrantes y ir hacia. Claro, porque fíjense que la parte real es negativa, entonces no va a estar en el primer cuadrante. ¿Dónde la voy a tener? En el Acá. tercero. Sí, en el tercero, menos 27 medios va a estar por ahí, y la parte imaginaria va a estar para allá. Entonces este sería, vamos a hacer una flechita. Para el segundo. Estaríamos en el segundo cuadrante, ¿sí? Ahí, de nuevo. Ahí, ¿sí? Más o menos, ¿no? Esto es muy a ojo. Entonces el ángulo de 120 sería este, ¿sí? Mayor a 90. Entonces yo estoy graficando este número complejo, es el resultado de z al cubo en forma binómica, ¿sí? El resultado de z al cubo en forma binómica. Cuidado con lo que estamos haciendo, ¿sí? Prestemos atención. ¿Se entiende? Esta gráfica es la gráfica de z, donde el ángulo acá es 40 grados, ¿sí? Entonces es menor a 90. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces todo tiene que estar en concordancia, ¿sí? Con lo que estamos haciendo. Si estoy calculando un ángulo de 120, no puedo estar en el primer cuadrante. Profe, entonces hay que multiplicar el ángulo inicial por n, ¿o no? En ese Para caso, elevar 40 por 3. z a una potencia, elevamos el módulo y multiplicamos el ángulo por ese n. ¿Sí? Claro, Seguimos esta forma. Y después digo, para representarlo hay que multiplicar, o sea, ese ángulo que nos dio, en ese caso 40 por 3, ese es el ángulo que hay que usar para representarlo después gráficamente. Claro. De nuevo, porque te escuché muy bajito. ¿Para qué? Para graficarlo después hay que usar ese ángulo que nos dio cuando multiplicamos 40 por, o sea, 40 en este caso por 3. Claro, o sea, el ángulo porque en por n. realidad lo que estás haciendo es graficar el número que se llama z al cubo. Claro. ¿Sí? Entonces, como z al cubo, cuando lo pasaste a la forma binómica, te dio este número es z al cubo. Y esto es lo que estás graficando. Claro. Profe, Bien, entonces si ¿estamos? graficamos o sea, si nos pide que nos grafiquemos cuando ya te da la fórmula trigonométrica, ¿cómo le Sí. pondríamos al lado? Tenemos que marcar el ángulo y decir que es, ponerle que en ese caso θ fuera 40 grados y después escribir arriba del costado como es la fórmula, o cómo hacemos. Sí, de nuevo, si tenés que graficar, Claro, te da directamente la forma trigonométrica y te pide que la grafiques, ya está hecha. Cuando lo tenés Sí. que poner ahí al costado, tenés que marcar el ángulo, que el ángulo es tanto, o directamente Sí. lo ponemos ahí al costado y listo. no, lo graficás con el ángulo, o sea, el ángulo te va a indicar en qué cuadrante está el número complejo, pero vas a necesitar las coordenadas, o sea, para poder marcar el vector, vas a necesitar el A y el B. Entonces vas a tener que multiplicar el módulo por el coseno del ángulo más el módulo por el seno del ángulo y sacar el A y el B, para poder ubicar estos puntos A y B, Ah, perfecto. ¿sí? Cuando les pide graficar. Bueno, entonces, acá... Profe, Sí. entonces graficar, si te dan un número complejo en su forma trigonométrica y nos pide graficarlo, es mejor pasarlo a la forma binómica y graficarlo, porque pones directamente las coordenadas, los puntos, y trazas el vector. Exactamente. Ah, listo, gracias. O sea, si ustedes tienen un número en forma trigonométrica y tienen que graficar, lo pueden pasar a la forma binómica, aunque no se los pida el ejercicio para graficarlo, ¿sí? Lo mismo que si lo tienen en forma binómica y quieren saber cuál es el ángulo, lo pueden pasar también. O sea, no es que va a estar de más, ¿sí? O va a estar mal si lo hacen, ¿sí? Siempre sepan que el número complejo es un vector, que se puede expresar como un vector a partir de sus componentes A y B, y que se toma
al ángulo formado por el eje positivo de las X. ¿Sí? Entonces, de ahí es que vamos a ubicar a los distintos números complejos en los ejes. ¿Sí? Bueno, entonces, quedó claro cómo pasar de la forma binómica a la trigonométrica y quedó claro cómo hacer un número en su forma tanto binómica o trigonométrica elevado a un exponente a partir de esta fórmula. ¿Sí? Que tiene todo su desarrollo en el teórico. Entonces, si no tuvieron clases ayer, pero ya tienen los videitos cargados o los apuntes cargados, lo tienen que mirar, porque yo no puedo, digamos, en el aire, no puedo explicar, y no voy a explicar la parte teórica, porque ya lo hice el año pasado y ya no, digamos. Entonces, media pila con eso, porque la parte teórica es muy importante, ¿sí? Bueno, Profe, seguimos. una duda. Sí. El único día que tenemos compartidas las clases, o sea, primero lo teórico, después lo práctico, ¿son los martes? Sí. Ok. Martes tienen teórico, después práctico, hoy tienen solamente práctico y mañana tienen teórico, que no sé a qué hora es. Pero mañana tienen también, ¿no? Sí, Aún tengo entendido. de las 8 a las 10:25, algo así. Ah, es bastante. Ok. Bueno, entonces mañana vuelven a tener. Hagan las clases de teórico, pues si no se van a reperder. Se los digo como consejo. Bueno, seguimos acá. Al ejercicio 7. Dice, dado Z1 y Z2, dos números complejos expresados en forma binómica, resolver Z1 al cuadrado sobre Z2. Por la forma binómica y también por la forma trigonométrica. Y este último resultado, expresarlo en la forma binómica y comparar ambos. ¿Sí? Entonces, primero también hay que tratar de entender la consigna, que eso es fundamental. ¿Sí? ¿Qué nos está pidiendo hacer el ejercicio? Entonces, fíjense que tenemos dos números en forma binómica y nos pide resolver esta división teniendo uno de ellos elevado al cuadrado. ¿Eso lo sabemos hacer en la forma binómica? Sí. ¿Cómo haríamos? Sí, Tengo Z1 elevado al cuadrado, o sea, 3 menos 2 por i al cuadrado, dividido 2 más 4 por i. O sea, esto sería lo mismo que hicimos ayer, ¿sí? Los primeros ejercicios. Lo mismo que algún ejercicio de este tipo. ¿Sí? Como este. Entonces eso, en la forma binómica, lo saben hacer, lo saben resolver fácilmente, ¿no? Me fui de ejercicio acá. Entonces, para la primera parte, Z1 y Z2, resolver Z1 al cuadrado sobre Z2 por la forma binómica. ¿Esa parte la saben hacer? Sí, la resuelven. Fíjense que acá está. Z1 al cuadrado es lo mismo que 3 menos 2 por i al cuadrado, ¿sí? Es decir, reemplazo el número, y esto es el cuadrado de un binomio. Entonces me va a quedar 9 menos 3 por menos 2 por 2, menos 12i, más 4 por i al cuadrado. Al final esto me queda 5 menos 12 por i. ¿Sí? Este sería el z1 al cuadrado. Ahora ese z1 al cuadrado lo tengo que dividir por z2, que es 2 más 4 por i. ¿Sí? Entonces acá está resuelto eso. Como hacemos para dividir por un número complejo, multiplico y divido por el conjugado del denominador. ¿Sí? Esto lo hicimos ayer. Ahí. Entonces, fíjense que tenemos, multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador y hacemos distributiva, ¿sí? Lo mismo que hacíamos ayer. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Bien, entonces el resultado nos queda como menos 19 décimos menos 11 quintos i. Por las dudas, ustedes revísenlo por si está mal, ¿sí? Por si hay algún... Ahí va. Por si hay algún error de signos o lo que sea, ustedes revísenlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos esto en forma trigonométrica? Si acá lo tenemos en forma binómica, ¿cómo haríamos en forma trigonométrica? ¿Cómo lo hacemos? Primero pasamos los números de forma binómica a trigonométrica. Primero vamos a pasar los números a su forma trigonométrica
a cada uno, es decir, a Z1 y a Z2, los paso a su forma trigonométrica. Después vamos a elevar al Z1, o qué otra cosa podemos hacer más fácil. Como yo ya tengo cuánto vale Z1 al cuadrado en forma binómica, puedo directamente pasar ese, ¿no? A la forma binómica. ¿Qué les parece? Sí. ¿Me daría lo mismo? Sí, lo mismo. Claro, entonces hacemos eso que es más fácil. Como tengo Z1 al cuadrado, que es igual a 5 menos 12i, entonces lo que vamos a hacer es pasar ese número a la forma trigonométrica y después pasar Z2, que es 2 más 4i, a la forma trigonométrica. ¿Y cómo hacemos para dividir dos números en forma trigonométrica? Bueno, acá arriba tenemos la formulita, Z1 sobre Z2, ¿sí? Espérenme un minuto, que se me fue. Ahí va. Ahí estamos. Tenemos acá la formulita Z1 sobre Z2 igual a el módulo del número complejo Z1 sobre el módulo del número complejo Z2, ¿sí? Estos dos números pasados ya a la forma trigonométrica. 5 menos 12i y 2 más 4i. Por el coseno de tita 1 menos tita 2 más i por el seno de tita 1 menos tita 2. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a dividir dos números complejos en su forma trigonométrica. O sea, dividiendo los módulos de cada número y restando los ángulos de cada uno de los números en forma trigonométrica, ¿sí? Y eso nos va a dar otro número en forma trigonométrica. ¿Sí? Profe, y acá Sí. sí, por ejemplo, en el ángulo nos queda un número negativo. O sea, un ángulo negativo, digamos. ¿Qué se hace? Sí, no les va a dar un número negativo. ¿Por qué les daría un número negativo? Porque tita 1, Z2 sea más, tenga más ángulo que Z1, por ejemplo. Bueno, pero vos acordate que siempre estamos hablando de qué ángulo, del ángulo que forma el número complejo con el eje X, con el semieje positivo. Entonces, si tenés un ángulo negativo, que está bien la pregunta, ¿qué pasa? El ángulo negativo, ¿dónde estás trabajando? En el cuarto cuadrante. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejercicio de eso, me parece que sigue acá. Si vos tendrías un ángulo negativo, porque como decís vos, tita 1 es menor que tita 2, por ejemplo, entonces tendrías un ángulo que está acá, por ejemplo, ¿no? O un ángulo no, un número complejo final que está acá. ¿Qué ángulo es el que vamos a tomar? Siempre el que forma con el eje positivo. Entonces, a ese ángulo resultante, que en vez de ser este, o sea, no va a ser este, va a ser todo este otro, le vamos a sumar 360, ¿sí? Por ejemplo, que el ángulo te dé menos 45, que sería este caso, por ejemplo, me estaría hablando de este ángulo. Este sería menos 45. Uy, qué feo rayo. Ahí vamos. Este ángulo, vamos a suponer que es menos 45. Pero yo no voy a trabajar con ángulos negativos, voy a trabajar con el ángulo que forma el número complejo con el semieje positivo de X. Entonces voy a trabajar con todo este ángulo. Entonces, ¿qué voy a decir? Menos 45 más 360. Y voy a trabajar con ese ángulo. ¿Sí? Por eso lo importante, lo más importante para empezar, es ubicar a los números complejos con los que estamos trabajando, para saber cuál es el ángulo que voy a tomar. ¿Sí? A ver si esto está hecho acá, porque capaz que... O sea, profe, siempre que tengamos un ángulo que sea negativo, le tenemos que sumar 360. No, siempre no. Ahora lo vamos a ver, pero quiero ver si está el ejemplo acá. Espérenme un minuto, porque no sé si está. Ejercicio 7, acá. Forma binómica, acá está la forma trigonométrica resuelto. Este que estamos viendo ahora está resuelto acá al final, después del ejercicio 4 que tenían ayer. De tarea, lo tienen acá y lo tienen también en la forma trigonométrica. Pero quería ver si estaba... No,
Profe, ¿no dependería de en qué cuadrante quedaría el ángulo para sumarle o no? Para dejarlo? Exactamente. Por eso, ahora lo vamos a ver acá. Bien, entonces, estamos acá en... No, en este no. Estábamos acá. Lo que tenemos que ver principalmente, o primeramente, es Z1 y Z2, ¿dónde están ubicados en los ejes? ¿Sí? Entonces, estamos acá, decimos, tengo 3 menos 2 por y. Entonces, ¿en qué cuadrante está ubicado este número? 3 de x menos 2y, entonces estaríamos ubicados por acá. ¿Sí? El primer número, 3 menos 2y. Sí. Bien. Entonces, esto sería Z1. Vamos a escribir ahí Z1. Z1, ¿qué ángulo tiene Z1? A ver, ¿quién me lo dice rápido? ¿Cómo se saca el ángulo? B sobre A. El arco tangente de B El arco. sobre A. O sea, el arco tangente de menos 2 sobre 3. ¿Sí? Eso me da un ángulo de menos 33 grados 41 minutos. ¿Sí? Este número. ¿Qué ángulo sería ese? Este, ¿o no? Menos 33 grados 41 minutos. ¿Les dio eso o no? Ahí lo está. Bien. Sí. 360 y... Entonces, ¿nosotros trabajamos con ese ángulo? No, nosotros trabajamos con el ángulo que forma el número complejo con el semieje positivo. Entonces, ¿cuánto le voy a sumar a ese ángulo? 360 grados. ¿Sí? Eso me va a dar un ángulo de 326 grados 18 minutos. ¿Sí? Entonces, el primer ángulo acá, ¿sí? Vamos a poner P1. Lo voy a dejar acá porque no les quiero confundir peor. Bueno, entonces, a ese ángulo le voy a sumar 360 grados, ¿sí? Sí. Bien, a Z1. Estamos ubicando Z1, ¿sí? Primero. Ahora vamos a ubicar Z2. ¿Dónde está Z2? Decimos que 2 más 4y, o sea, 2 de x y 4 de y. Entonces estaríamos por acá. Sí, 63,23. Ahí va, es el mismo que antes, o sea, es el mismo número. Entonces este sería Z2, por eso el ángulo es menor a 90. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando tengamos este tipo de ejercicios es ubicar a estos números complejos. Ven que es mucho más fácil hacerlo en forma binómica, ¿sí? Para graficarlo. Entonces, como yo sé que Z1 está en el cuarto cuadrante, le tengo que sumar 360 grados, porque el ángulo que me dé el arco tangente de B sobre A va a ser este ángulo, el negativo, ¿sí? Y yo no trabajo con ese ángulo, trabajo con el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las X. Por eso trabajo con todo el ángulo complementario, ¿sí? Entonces le voy a sumar 360. ¿Qué pasa si, en vez de estar en el cuarto cuadrante, mi número complejo estuviera acá, en el segundo? ¿Con qué probable ángulo me diera el arco tangente de B sobre A? Seguramente me va a dar este. ¿Yo trabajo con ese ángulo? No. ¿Con qué ángulo trabajo? Con el semieje positivo de las X. Entonces, ¿cuánto le voy a sumar? 90. Te resta. 180. A ese ángulo le voy a sumar 180, o sea, me va a dar un ángulo negativo al cual le voy a sumar 180 grados, ¿sí? O no me va a dar negativo, probablemente no, me vaya a dar, o puede sí, me puede dar negativo. Le voy a sumar 180, ¿sí? Y entonces me va a dar un ángulo obtuso, ¿sí? Más de 120 grados. ¿Se entiende? Dependiendo de dónde esté mi número complejo, es qué ángulo le voy a sumar, ¿sí? Dependiendo del cuadrante donde se encuentre. Profe, si estuviera en el Bien, tercer ¿podría- cuadrante, ¿cómo sería? ¿Cómo sería si estuviera en el tercer cuadrante? ¿Mm? ¿Cuánto le voy a sumar? 270. Ahí va. 240 no, 270. Bien.
Bueno, entonces, primero ubicamos al número complejo para ver en qué cuadrante se encuentra y cuál es el ángulo que tengo que tomar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Estamos trabajando con vectores, entonces, vectores y ángulos desde el eje X, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Y de nuevo, si nos da un ángulo negativo, acá, como preguntaba el compañero, lo que vamos a hacer es tomar su complementario positivo, ¿sí? Sumándole 360 grados. Bien, entonces, de nuevo, volviendo acá, como les decía, esto dice tarea, realizar el cociente en forma trigonométrica y comparar, ¿sí? Lo que decíamos antes, pasamos el número complejo, z1 al cuadrado, que es 5 menos 12i, lo pasamos a la forma trigonométrica, que es más fácil, y después pasamos el z2 también a la forma trigonométrica, que este ya lo tienen del ejercicio anterior, y lo dividimos, ¿sí? Mediante esta fórmula. Y después, a ese resultado final de z1 sobre z2, lo volvemos a pasar a la forma binómica, multiplicando de nuevo, haciendo la distributiva, ¿sí? Y vemos si nos da igual a esto. ¿Sí? Acuérdense que nos va a dar aproximado. Como les digo, está resuelto, o está el resultado final en las diapositivas que siguen, ¿sí? Abajo del otro que tenían de tarea, para que lo tengan. Pero traten de hacerlo ustedes, ¿sí? Pero se entiende cómo hay que hacer, se entiende cómo buscamos el ángulo. Primero ubicamos al número complejo, en qué cuadrante se encuentra, y vemos qué ángulo tenemos que tomar, ¿sí? Bien. A ver qué tenemos acá. Acá tenemos una multiplicación. Bien, que a eso quería ir también. Vamos con el último ejercicio. Entonces, vimos cómo pasar un número de la forma binómica a la forma trigonométrica, cómo sacar una potencia de un número complejo en su forma trigonométrica, cómo dividir números complejos en forma trigonométrica, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Mediante esa formulita. Mediante... pero ¿por qué me pasé tanto? Acá, mediante esta fórmula, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver es cómo multiplicar números complejos en forma trigonométrica, ¿sí? Entonces vimos la multiplicación, la división y la potencia, ¿sí? Y la clase que viene vamos a ver la radicación. Pero de nuevo, para eso tienen que ver toda la teoría de números complejos, porque si no, son miles de fórmulas que ustedes no saben de dónde salen, y que no me voy a poner a explicarles de dónde salen, porque para eso está la teoría, de nuevo. Entonces, vamos con este último, dados Z1 y Z2, en forma trigonométrica los dos, hallar Z1 por Z2 a la cuarta. ¿Sí? Entonces acá tenemos una multiplicación de los números complejos y después una potencia. Entonces, ¿qué vamos a resolver primero? El paréntesis, ¿sí? La multiplicación. ¿Cómo hacemos para resolver el producto de dos números complejos en forma trigonométrica? Porque ¿cómo haríamos para resolverlo en forma binómica? Una distributiva, ¿sí? Eso lo vimos en la primera clase ayer. Multiplicamos el primer número por el segundo, haciendo una distributiva, si lo estuviéramos en forma binómica. ¿Se acuerdan? Ahora, si los tengo en forma trigonométrica, tengo esta fórmula. Z1 por Z2, fíjense que es multiplicar el módulo de Z1 por el módulo de Z2, por el coseno de θ1 más θ2, más i por el seno de θ1 más θ2. Si prestamos atención a cómo era la división de Z1 sobre Z2 que vimos antes, era módulo 1 dividido módulo 2 por el coseno de θ1 menos θ2, ¿sí? Entonces, para la división es una resta y una división, y para la multiplicación es una multiplicación y una suma de ángulos, ¿sí? Entonces, bueno, vayan relacionando esas cuestiones para no tener que acordarse la fórmula de memoria. Entonces, Z1 por Z2 va a ser igual al módulo del Z1, 3 por el módulo de Z2, 6, por el coseno de 30 más 130, más i por el seno de 30 más 130. Entonces esto nos da 18 por el coseno de 160, más i por el seno de 160. ¿Sí? Este sería multiplicar Z1 por Z2. Si lo hubiéramos hecho en forma binómica y después lo pasamos a la forma trigonométrica, nos tiene que dar lo mismo.
¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bien, simplemente reemplazamos en la fórmula. Y ahora nos dice elevar al cuadrado, a la cuarta, este resultado, ¿sí? A este número complejo, que es Z1 por Z2, lo elevamos a la cuarta. ¿Cómo hacíamos eso? Elevamos el módulo del número a la cuarta, o sea, el módulo del vector a la cuarta, y multiplicamos por 4 a cada ángulo. Entonces, fíjense que tendrían, bueno, 18 a la cuarta es todo este número, por el coseno de 280 más i por el seno de 280. Entonces, ¿en qué cuadrante estaríamos acá? Si miramos esto, este número complejo resultante, Cuarto cuadro. graficar, estaríamos en el Cuarto. cuadrante, ¿sí? Apenitas pasado al cuarto cuadrante. Entonces, eso implica que va a haber dos coordenadas negativas, ¿no? Sí. Bien, todo tiene que coincidir con todo, ¿sí? Todo tiene que estar de acuerdo. Bueno, ¿se entendió entonces cómo es la multiplicación? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, lo que vamos a dejar para la clase que viene, porque ya se nos terminó la clase, es este ejercicio tipo el 10, que dice, dado z menos 3i, resolver z a la 1/4. Z a la 1/4 es como raíz cuarta de z, ¿sí? Entonces, para resolver las raíces, tenemos esta fórmula, que está acá abajo, para la radicación de un número complejo, expresado en forma trigonométrica, se aplica esta fórmula, ¿sí? Z a la 1 sobre n es igual a el módulo elevado a la 1 sobre n por el coseno de tita más 2 por k por pi sobre n, más i por el seno de tita, más 2k por pi sobre n, siendo k la cantidad de giros que tenemos en los ejes cartesianos, ¿sí? Entonces se van a obtener n números complejos, o sea, n raíces de ese número z, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver después que si tengo n igual a 4, z a la 1 sobre 4, o a la 1 sobre n, me va a dar 4 raíces, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene, pero sepan que vamos a tener que reemplazar en esta fórmula que está acá, ¿sí? Bueno, ¿se entendió más o menos hoy? Sí, profe. Sí. Bueno, acá a ver que tenemos un par de ejercicios resueltos, ¿sí? Y tarea y resolver, acá está el resultado de los que les fui haciendo, ¿sí? Y algunos ejercicios más. Bueno, y esta tabla que es útil para usarla acá en este apunte, ¿sí? Bueno, yo ahora lo voy a corregir un poquito y después los voy a volver a subir, porque hay algunas cosas que están media desordenadas y me mareaban hoy, porque esto lo armé el año pasado y no lo volví a corregir. Así que se los voy a volver a subir ahora, ¿sí? En un ratito. De nuevo, no se queden solamente con la parte práctica, estudien la teoría y miren de dónde salen las fórmulas, porque si no, no van a entender nada. Y de nuevo, o sea, estas fórmulas, que de algún lado obviamente salen, vienen de una deducción matemática, se las tienen que acordar y las tienen que tener presente a la hora de hacer los ejercicios, ¿sí? Porque no vamos a estar volviendo cada vez a la fórmula, ¿sí? Entonces lo tienen que tener presente. ¿Estamos? Dejamos acá, mañana mañana tienen teoría. El martes que viene terminamos con esto y ya empezamos con vectores, ¿sí? Que también lo tienen en el aula virtual, para ir avanzando el que quiera avanzar, o para ir terminando y cerrando esta unidad el que quiera ir cerrando con esta unidad, ¿sí? No hay mucho más que esto, así que, y creo que esta es la unidad más fácil de toda la materia, así que bueno, métanle pila y traten de no quedarse. ¿Sí? Profe. Sí. Una consulta, yo ayer no me pude conectar al Zoom y no sé si estará la clase grabada o por dónde se podrá ver. No la grabé a la clase de ayer. Listo. Bueno. No la grabé, pero bueno, empezamos a ver los ejercicios de la primera parte del apunte, ¿sí? Pero no la grabé. Se me pasó, la segunda que di sí la grabé, pero esta no. Y acá ahora tampoco. Bueno, dejamos acá, nos vemos la semana que viene y estudien. Vamos.
Adiós. Chao. Profe,